Capítulo 5. Creer. Parte 1. Una columna de hielo se extendió hacia el cielo, congelando toda la capilla. El viento crujía, como si el propio cielo nocturno se estuviera muriendo. ¿Cuán terrible resolución contenía ese pilar de hielo? Solo la protagonista de una escena tan dolorosa podía saberlo. Emilia, un absoluto muro de hielo arremolinado con una tremenda cantidad de mana. No podría haber sido creado por nadie más que Emilia. Para detener a Corazón de León, el reino de Regulus tenía que ser destruido. Para ello, había que liberar a los residentes, y Subaru esperaba que las esposas de Regulus supieran cómo hacerlo. Y si eso resultaba en vano, si tampoco sabían cómo escapar, entonces me di cuenta de que esta sería probablemente la única opción. Pero aunque me diera cuenta, no sería capaz de hacerlo. Subaru había estado seguro de que Emilia ni siquiera sería capaz de pensar en el último recurso, pero al ver lo sucedido, se dio cuenta de que se había equivocado. Emilia había tomado la decisión. Esta fue su respuesta. Espera. Espera, 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 espera. Esto es, la cara de Regulus se puso rígida mientras miraba atónito la aguja de hielo que había salido disparada de la capilla. No había forma de que los forasteros supieran qué conversación había tenido lugar en la capilla, pero incluso con lo inconsciente que era Regulus, el significado de aquella escena debería haberle llegado alto y claro. Como mínimo, debería haberse dado cuenta de que sus esposas habían pasado de su reino. ¿Tú? ¿Es esto lo que querías hacer? ¿Puedes siquiera llamarte humano? ¿Robar tan egoístamente lo que otro hombre ama sin restricciones? Qué horriblemente cruel debes de ser para hacer algo tan horrible. Regulus dio un pisotón en el suelo mientras se pasaba la mano por el pelo y gritaba con una furia atroz. Aquel pequeño gesto hizo estallar el camino bajo él, y el suelo se movió tanto que casi pareció que la propia ciudad se inclinaba. De hecho, varios de los edificios circundantes también se inclinaron, y abrió un enorme agujero en una pared que golpeó para desahogarse, pero no estaba más tranquilo cuando volvió a mirar a Subaru. ¿Estás satisfecho? ¿Ya estás satisfecho? ¿Satisfecho de robarle la vida a mis inocentes esposas con tal de matarme a mí? ¡Qué humanidad! ¡Gaa! Mientras Regulus maldecía a Subaru, aireando su dolor por haberle robado a sus compañeras, su cuerpo salió volando de repente. El motivo fue una lanza de hielo desatada por la chica que salió de la capilla helada al otro lado de la carretera. Más proyectiles de hielo golpearon el cuerpo de Regulus, uno tras otro, con una fuerza mortal, lanzando sin piedad su esbelto cuerpo por los aires, donde otra columna de hielo se estrelló contra su cuerpo. Fue implacable, lanzando a Regulus a un canal cercano. En cuanto cayó al agua, ésta se congeló con un violento crujido, envolviéndolo en hielo. Considera esto como los papeles del divorcio de tus esposas. El cabello plateado de Emilia ondeaba a sus espaldas mientras volvía a la lucha. Sus ojos violetas estaban llenos de una fría hostilidad y una poderosa determinación mientras se acercaba lentamente. Subaru corrió a su lado. Emilia, Subaru, ¿esa herida va a estar bien? Estoy bien. El corte es solo un poco profundo, pero parece peor de lo que realmente es. Más importante aún, las esposas en la capilla, todas querían castigar a Regulus. Así que, Emilia bajó la mirada, volviendo sus pensamientos a la capilla congelada detrás de ella. Esa sola reacción era más que suficiente para comprender el peso de lo que Emilia había tomado sobre sí. Sin embargo, Subaru no tenía intención de hacer que lo soportara sola. Siento haberte hecho cargar con algo tan terrible. Pero ahora su corazón de león está, no. No parece que vaya a ser tan sencillo. Ella había tomado la difícil decisión. Deberían haber llegado a la respuesta para derrotar a Regulus. Esa era la razón por la que Emilia había dado todo por ganar esta batalla. Se quedó atónito al ver su ceño fruncido cuando detrás de él la escultura de hielo del canal helado se resquebrajó. Las grietas en el hielo se extendían hasta el muro que retenía el agua. Habían surgido filtraciones en el canal roto, inundando las calles circundantes de la ciudad, e incluso llegando a los pies de Subaru y Emilia. Entonces, un brazo salió del interior de la escultura de hielo. Verdaderamente, eres el más ridículamente irrespetuoso, irremediablemente vulgar, asombrosamente incompetente, increíblemente desvergonzado e irrevocablemente de clase baja. Rompiendo la prisión de hielo con un aspaviento innecesario, el villano salió, aún seco a pesar de estar completamente sumergido en el agua. No había ni una sola mancha en su traje blanco, su pelo blanco estaba totalmente alborotado y su pálido rostro no solo estaba indemne, sino que ni siquiera había una gota de sudor en su frente. Era como un sueño despierto, o más bien una pesadilla despierta. Después de aquel bombardeo concentrado, verle totalmente ileso solo podía significar que su corazón de león seguía surtiendo efecto. ¿Y ahora qué? ¿Cómo piensas responsabilizarte de lo que has hecho?
Después de actuar con tanta altivez y poderío y de escabullirte haciendo tantas cosas en la sombra, todo acabó en un fracaso masivo y totalmente equivocado, que no deja más que la enormidad de los sacrificios que has exigido. ¿Es esto una especie de broma para ti? Me pregunto cómo pretendes arreglar las cosas. Subaru hizo un balance de la situación que aparentemente no había cambiado mientras Regulus se enfurecía. ¿Estaba realmente equivocado, y eran realmente sacrificios sin sentido? No hay manera. ¿No con lo mucho que has cotorreado sobre los efectos de tu corazón de león? No hay forma de que tengas el cerebro o las agallas para alardear así. Subaru cayó involuntariamente en la provocación, pero Regulus había recuperado su habitual compostura y aquella mueca tan familiar. ¿Crees que soy tan bondadoso como para dejar pasar una calumnia tan imperdonable sin hacer ningún comentario? Debo decirte que no atentar contra el corazón de la gente es la mínima cortesía que no debería ser necesario enseñar. Nadie tiene derecho a menospreciar a nadie, así que, ¿cómo puedes mostrar tan cómodamente tu debilidad mental al mundo? ¿Acaso eres un completo descerebrado, además de un despreciable desalmado? Regulus se dio un golpecito burlón en la cabeza blanca. Quizá esa chica, lasciva, se equivocó al contar. Ni siquiera ser capaz de contar las vidas que ha robado te sitúa en el ámbito de un verdadero asesino de masas. ¿Qué te pasa, tú? ¿Cómo puedes decir algo así? No intentes desviar la atención. Lo que yo haya hecho o dejado de hacer hasta ahora no tiene nada que ver con lo que hizo esa mujer. No intentes eludir la culpa de los pecados que has cometido. No desvíes la mirada de tu crimen. ¿Tratas de culparme por las cosas que has cometido? No debes sentir ningún remordimiento y no tienes ningún interés en la expiación. No te avergüenzas de ti mismo, les reprochó con una indignación proyectada y una teoría irracional. Pero la única razón por la que alguien como Regulus Corneas podía existir era porque no sentía la menor duda sobre cómo vivía su vida. ¿Cuántas contradicciones tenía que emitir en una sola línea para sentirse satisfecho? Hablar con Regulus desgastaba los nervios. Era suficiente para que Subaru pudiera sentir el peligro acercándose sigilosamente. No podía evitar preguntarse si intentar mantener la cordura mientras desafiaba a los arzobispos había sido una idea estúpida desde el principio. De cualquier manera, mierda, debo haber calculado mal algo. Corazón de León y Pequeño Rey estaban conectados, y la base de esa conexión definitivamente descansaba en las esposas de la capilla. Eso tenía que ser cierto dado lo que Regulus había dicho y hecho hasta ahora. En el transcurso de la huida vida o muerte durante la última docena de minutos, Subaru había descubierto las profundidades de la inteligencia y el vocabulario de Regulus. Regulus no tenía la mentalidad para engañar a los demás ni la habilidad para tomarle el pelo a alguien con palabras suaves. Carecía por completo de empatía y no podía ponerse en el lugar de los demás. Él era el único que importaba en su mundo, y los límites de su comprensión solo se extendían hasta su propia piel y no más allá. Los matrimonios eran una farsa, solo defendía los principios más superficiales, era un completo aficionado a la lucha y tenía una naturaleza puramente malvada. En otras palabras, era un arzobispo. 53 personas. Mientras los engranajes giraban en la cabeza de Subaru, Emilia murmuró de repente. Emilia había estado casi dolorosamente callada desde que regresó de la capilla. Era natural teniendo en cuenta lo que había ocurrido allí, pero después de dejar pasar la disparatada crítica de Regulus sin hacer ningún comentario, por fin abrió la boca, y eso fue todo lo que dijo. Sin embargo, Regulus se dejaba provocar con facilidad, y ladeó la cabeza al oír aquello. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿No ha sido un lo siento? ¿No una disculpa llorosa y una súplica de perdón? Fueron 53 personas. Ese era el número de mujeres que estabas encarcelando. Nunca confundiría ese número. Nunca contaría mal el número de vidas. Entonces... ¿Entonces qué? ¿Qué esperabas que dijera? ¿Querías que te elogiara por saber contar? Regulus respondió con una mueca burlona. Había en él una repugnante insignificancia que incluso el maestro de las provocaciones, Subaru, tuvo que reconocer que era impresionante. Sin embargo, ignorando todo eso, Emilia se volvió hacia Subaru. Está bien, Subaru. Lo he resuelto todo, lo hiciste, y estoy muy enfadada. No se lo perdonaré nunca. Subaru lo vio mientras retrocedía. La voz de Emilia bajó mientras toda la emoción se drenaba de su suave expresión. Su rostro parecía haberse congelado, estaba más loca que nunca. Había una llama fría en sus ojos helados mientras se llevaba la mano al pecho. El corazón de Regulus está aquí, ahora está en mi pecho. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.